sin poder salir de dentro de la palma de Dios. La boca que segrega veneno. ¿Cómo has caído del cielo, brillante hijo del amanecer? Isaías capítulo 14, versículo 12. El diablo engendrador. El gran dragón fornicó con otros albedríos y concibió. Incubó cientos de miles de huevos en su seno, en el calor de su odio. No fue una gestación breve. Cada una de las fases del crecimiento debió llevarse a perfección. Cuando se consumó la petrificación del corazón de cada uno de sus hijos, eclosionó una nueva raza de seres espirituales. Nunca antes se había visto esa estirpe de criaturas, los demonios. Cada uno de ellos era fruto de la unión antinatural entre Lucifer y una voluntad. Cada una de esas voluntades se dejó acariciar por el maligno. Cada una de ellas permitió que le abrazara. No hubo en todo ello nada carnal. Primero fue un acoger en el entendimiento las razones de la serpiente. Después fue un dejarse abrazar por la belleza de ese espíritu. Por último, recibieron las semillas de ese odio, semillas rodeadas de fuego. No todo era locura en Lucifer, estaba dotado de razones. No todo en él era deformación, también era bello. Ese furor salvaje por la libertad. Ser como Dios, ser totalmente libres, probar un licor prohibido, experimentar el fuego del deseo de ser dioses. Invadidos con esas semillas de hierro y fuego, se produjo la embriaguez de la propia divinización. Cada huevo cobijó el desarrollo de un nuevo ser. Qué débil parecía el sometimiento a un creador, que se veía como un anciano frágil frente a esas semillas duras, férreas, que iban forjando una coraza de fuerza alrededor de cada espíritu angélico rebelde. Las semillas en el interior del espíritu se ramificaban y daban nuevos frutos oscuros, pero que tenían un sabor completamente nuevo. Lucifer cambió en este proceso. Se fue convirtiendo en la magna anaconda. Sus huevos maduraban en su seno, pero ella misma iba completando su propia transformación. Por primera vez experimentó la paternidad. También él era un dios con sus propias criaturas. También él las había modelado a su imagen. La libertad fue el gran grito de rebelión. No buscamos el mal de nadie, solo queremos ser autónomos, romper nuestras cadenas, pasar de ser siervos a ser señores de nosotros mismos. Alguno, en su febril embriaguez, llegó a pensar que, tal vez, al romper esas ataduras morales, se convertiría en un Dios en pequeño. ¿Qué pasará si quebranto estas ligaduras de amor que me aprisionan? Ligaduras de eso que llaman amor, obediencia, adoración. Alguno llegó a exclamar que Lucifer era la cuarta persona de la Trinidad. ¿Llegó él mismo a creer tal cosa siquiera por un momento? Lo cierto es que Lucifer se había transformado, lentamente, paso a paso, en algo que no era lo inicialmente previsto, pero acabó por aceptar su propio aspecto, su propio interior, sus propios afectos. Le habían engañado, el bien era el mal, y el mal era el bien. Se contempló a sí mismo, aceptaba lo que veía. También él era padre, también él había salido del ser divino. En su seno había más huevos, más gestaciones. La libertad se mostraba multiforme en sus variantes. No todos los huevos eclosionaron mostrando una nueva criatura. Algunos de esos huevos nunca se abrieron en su momento de madurez, sino que los espíritus de su interior, medio formados, se escaparon de ese seno leviatánico. No todos los rebeldes culminaron la metamorfosis. Para ellos, los arrepentidos, comenzaba la dura labor de, primero, retroceder tímidamente, después, la tarea de buscar cómo salir de allí, de alejarse cada vez más rápido. Entendían que había que huir con celeridad de los linderos de ese camino de mutación. Si no se daban prisa, si se adormecían,
La inercia de su nuevo organismo espiritual arrastraría su voluntad. Comenzaba para ellos la ardua tarea de expulsar, vomitar, exudar, gota a gota, todos los tóxicos contenidos en sus espíritus. Había que darse prisa. En ese estado de debilidad, cualquier ola les arrastraría mar adentro. En ese estado de postración era fácil dejarse arrastrar, dejarse vencer y abandonar la playa del arrepentimiento. Abandonarla siendo arrastrados a donde no harían pie. Era duro, pero si triunfaban, si daban débiles pasos hacia la luz, tendrían toda la eternidad para decirse a sí mismos: si hubiera seguido unos pasos más allá en aquel desdichado camino, mi transformación hubiera sido irreversible. El gran dragón había inoculado lascivia espiritual en muchedumbres de albedríos angélicos y había recogido su cosecha. Después vendría una segunda fornicación de Lucifer, esta vez con una nueva naturaleza, la de los humanos. También lograría que algunos de esos mamíferos con alma, como los llamaba con desprecio, se convirtieran en hijos suyos. También lograría que algunas de esas almas entraran en su oscuro seno de serpiente y fueran gestados hasta lograr la versión infernal de los humanos. La anaconda parió hombres demonios, hijos de Dios, perfectamente demonizados. Algunos hombres, no sin esfuerzo, llegaron a ser estirpe de Belcebú. Los dos partos, el de los ángeles diabolizados y el de los humanos satanizados, fueron partos dolorosos. En el primer parto, en el que parió a los espíritus satanizados, las lágrimas de tormento y rabia, los aullidos, llenaron el cielo. Los bramidos de dolor espiritual provenían del engendrador y de los engendrados. En el segundo parto, en el que parió a los hombres demonios, hubo sangre, verdadera sangre, y dolor, mucho dolor. Belial se sintió complacido. Ímprobos habían sido los espasmos de los partos, pero las dos estirpes se habían establecido, se había logrado alcanzar el punto de no retorno. Nunca estaría solo. Fuera cual fuera su destino, millones de seres le acompañarían. Satán mirando a su creador. Milenios después de la escena anterior, yo y Dios frente a frente, mi silencio frente a Él. Lo veo a través de un velo. Las veladuras me permiten contemplarle como un sol ardiente. No es justo. Le escudriño a través de ese velo, sabiendo que Él me ve tal cual soy. Sé, bien lo sé, que ve hasta lo más profundo de mis pensamientos. No es justo, no es una relación equilibrada. Tras un largo silencio, le dije exasperado a mi Creador, pero tratando de que no se notara demasiado que estaba al límite, de que estaba a punto de estallar en un ataque de nervios. Me quiero marchar. Nada te lo impide. Me callé, sabía que era verdad. Él siempre respondiendo con esa serenidad, con ese dominio. Quiero marcharme totalmente, del todo. Puedes alejarte cuanto quieras. Yo sabía que podía apartarme de Él sin límite alguno. Nuestro mundo espiritual no tiene fronteras. No hay fronteras donde no hay espacio. Pero, por muy absoluto que fuera mi apartamiento, Él seguiría escuchando mis pensamientos, viendo mis imaginaciones. Él seguiría manteniéndome en el ser. Yo no tengo intimidad frente a Él. También esa es otra opresión. Me invade. Tengo derecho a defenderme. Fui a decirle algo, pero era inútil. No es fácil dialogar con alguien que sabe lo que le vas a decir. No es fácil conversar con aquel que ya sabe el final de la conversación. No es justo. Es una relación demasiado desigual. Además de que no quiero tener ninguna relación, únicamente quiero marcharme. Pero al final me quedo embobado, mirándole, incubando mi resentimiento. Yo no tengo dos ojos como los pobres mamíferos humanos. Mi visión
va más allá de esas limitaciones. Miro al infierno, sí, pero también miro a Dios simultáneamente. Si mis súbditos se apercibieran de que no puedo dejar de mirarle, se sentirían defraudados, pero es así. Por rabia, por lo que sea, pero mi visión no se aparta de ese sol que me atormenta. Es mi tormento, pero mis ojos se van hacia ese centro luminoso. Mi mente no puede dejar de incubar pensamientos, sentimientos, acerca de aquel que evita que vuelva a la nada. He aprendido a desear la nada, he aprendido a verla como un lecho cálido y mullido, en el que sumergirme en un sueño del que no saldré. Hay temporadas en las que no deseo otra cosa que ese lecho. Hay temporadas en las que el único reino que codicio es esa cama, inmensa, la más mullida de todas. Otras veces deseo estar despierto, aunque solo sea para poder seguir odiando, sobre todo para eso. Otra vez me sumo en el silencio frente a Dios, frente a frente. Me miro a mí mismo, no necesito espejo. Veo mi feo rostro. Fui tan bello. Ahora he envejecido. ¿Por qué mi rostro se ha vuelto como el de una serpiente gigantesca? ¿Por qué mi cuerpo se enrosca sobre sí mismo? Mis anillos se deslizan sobre ellos mismos, girando con lentitud. Meto mi cabeza entre ellos como si quisiera refugiarme de mí mismo. Envidio al niño que duerme en paz. Mis ojos no tienen párpados. No puedo dejar de pensar. ¿No dormiré en millones de años? Al menos puedo dormitar. Rumiando pensamientos. La gran anaconda está enroscada sobre sí misma, dormita. Trata de no pensar nada. Trata de no pensar en nada. Está enfadada con todos, consigo misma, con Dios, con la existencia. Trata de no moverse. Su pensamiento trata de no moverse, de abandonarse al adormecimiento. Sus dientes babean un veneno amarillo. Está deseando morder a algo o a alguien, inocular en alguien ese tormento interno, su propio abrasador padecimiento. Pero es mejor no moverse, seguir con la cabeza dentro de todo ese ovillo de anillos. Así pasa el tiempo. El tiempo se hace y se deshace, transcurre, desaparece, permanece. Ahora no sabe si han pasado días o semanas. El infierno sigue funcionando sin la magna anaconda. Hay más serpientes, más pequeñas, que constituyen la jerarquía de esos moradores. Todos saben que, en el centro del Averno, ella mora enrollada durante temporadas. Algún pensamiento, de vez en cuando, se musita en su interior. Después del juicio final, cuando ya no haya presas, estas temporadas dormitando, quiero que duren siglos. Pasan horas, incluso algún día. Un recuerdo se le clava, repentino, en la mente. Ha recordado lo que le dijo un arcángel cuando fue a tentar a unos cardenales. Vio al arcángel, pero insistió en seguir adelante. El arcángel levantó su mirada a lo alto y exclamó: «Oh Dios invencible, tú eres el que derrama su rocío sobre el infierno, el que deshace los huracanes del Averno, el que acompaña de forma invisible al réprobo solitario que llora en un rincón del Tártaro». El dragón resistió y quiso seguir avanzando. El arcángel dijo más cosas con ese mismo tono de invocación al Altísimo. La serpiente se retorció. Esos pensamientos le quemaban en su interior. Llegó un punto en que no pudo más. Aquellos pensamientos le golpeaban la cabeza desde dentro. Era como si el interior de su cráneo se erizase por dentro. No podía más. Se deslizó y se marchó. Ahora ese pensamiento, que creía ya borrado de su memoria, ha aparecido como una púa de madera clavada en el interior de su cabeza. Secuestrar a Dios.
Vivir aparte, independencia, autonomía, es lo que desea Satanás. Odia a Dios. Si pudiera, lo destruiría. Pero no tiene duda de que el ser de sí mismo procede del ser infinito. No alberga la menor duda de que si destruyera a Dios, él mismo, Satanás, dejaría de existir. Aun así, preferiría inmolarse si con ello lograse hacer daño al Señor. Morir haciendo daño, para él sería una buena causa, una empresa digna de tal sacrificio. Si no matar a Dios, al menos hacerle daño. Sabe que es imposible. Aun así, se deleita en darle vueltas a lo inalcanzable, en pensar y repensar cómo sería factible lograr lo irrealizable. Se considera a sí mismo el maestro de lo imposible. Todo seguía en el camino trillado de lo que se consideraba correcto. Piensa, yo intenté lo que se creía inviable. El diablo se afana en buscar el talón de Aquiles, el punto débil del Todopoderoso. Se conformaría con hacerle pecar, un solo pecado, y Dios dejaría de ser Dios. Pasó con Adán, pasó con él mismo, Lucifer. La encarnación siempre la vio como su gran oportunidad de lograr una caída de el que no puede caer. Su mente le decía que era imposible que Jesucristo pecara, totalmente imposible, pero se hizo ilusiones al verlo revestido de frágil humanidad. El demonio no es mero raciocinio y solo raciocinio, también se engaña a sí mismo, a lo que se añade el hecho de que su razón se halla deformada. Si la muerte de Dios resulta una empresa ilusoria, Satanás se complace en pensar en un Dios prisionero de los poderes infernales. Sí, que exista para que nosotros sigamos existiendo. Considera tan maravillosa la fantasía de un creador encadenado que continúe existiendo como mero motor del ser, una fuente en manos del infierno. Mejor la existencia de un Dios esclavo que su inexistencia. Mejor un Dios que sufre eternamente que su desaparición. En estos delirios se entretiene, como un perro que roe un hueso. Tales fantasías se suceden con la dura aceptación de la realidad, aunque enseguida se repone y se repite a sí mismo con orgullo. Dios domina allí, yo domino aquí. Él tiene su reino, yo tengo el mío. Sus pensamientos están distorsionados porque surgen de un espíritu deformado. Su mente vuelve una y otra vez a roer ese hueso, esos razonamientos de rabia. El Todopoderoso podría otorgarle una luz que le concediera ver con nitidez. Pero esa nitidez se deformaría de nuevo como la nieve que cayera sobre un desierto tropical y se fundiese. La luz sobrenatural se fundiría inútil en la superficie árida y abrasadora de su yo, porque las causas de la deformación están presentes en él. Su voluntad no acepta ninguna razón, ninguna visión que se le concediera por una gracia sobrenatural, porque ha rechazado totalmente a Dios mismo, sabiendo quién es Dios. Su yo es irrecuperable. Por puro odio, preferiría que Dios existiese para que sufriese. Es justamente la antítesis de un Dios que quiere compartir su felicidad. La voluntad del diablo es insanable. Dios es internamente una cascada de donación, y la creación es consecuencia de esa felicidad rebosante. Frente a esa vida interna divina, frente a ese dador de vida externa, se halla esa burbuja de resentimiento, un libre albedrío insanable. Un infierno centrado en el diablo. En el poema El diablo engendrador puede parecer que presento una sociedad infernal muy centrada en un solo ser personal, Satanás.
Cierto es que la rebelión fue un acto colectivo. Ahora bien, la Biblia presenta ese hecho en el Apocalipsis como muy centrado en el diablo. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, fue así. Esa rebelión podía no haber contado con una cabeza clara y ser un acto más coral. Pero si la Biblia lo presenta así, es que fue así. Es una consecuencia lógica de creer no solo en la inerrancia de las Escrituras, sino en que en ellas está perfectamente cuidado hasta el más mínimo detalle. Fijémonos en el Tercer Reich. Aquella sociedad fue una sociedad demoníaca que estaba compuesta por unos 79 millones de alemanes, y sin embargo fue una sociedad centrada en una sola persona, en un solo sujeto, Adolf Hitler. Hubo muchos sujetos, pero una sola figura central que actuó sobre esa sociedad como lo haría una cabeza sobre un cuerpo. La rebelión de las glorias podría haber acaecido de muchas maneras. Podrían haberse rebelado un grupo de 1000 glorias de jerarquías inferiores y permaneciendo fiel todo el resto de la creación angélica, con Lucifer manteniéndose en la obediencia a Dios. Es decir, podían haberse rebelado solo unas pocas cabezas de ese mundo espiritual, pocas y todas ellas situadas por debajo de la inteligencia y el poder de Lucifer. Cita a pie de página en la palabra poder, que dice: un ángel no puede agarrar a otro espíritu por el cuello, ni le puede dar un golpe físico. Así que, cuando hablamos de poder, no estamos refiriendo a autoridad. Ya se verá en esta obra cómo la autoridad, tanto entre humanos como entre glorias, es verdadero poder, aunque no sea un poder físico. Ahora retomo la lectura. Pero, de hecho, fue alguien extremadamente poderoso, Lucifer, el que lideró esa desobediencia. Está fuera de toda duda que el libro del Apocalipsis insiste mucho en la centralidad de esta figura. Y el Apocalipsis, en consonancia con el modo de hablar de Jesús, menciona al diablo para referirse a todo ese mundo oscuro espiritual de los ángeles rebeldes. Los poderes infernales se personifican en un solo individuo, del mismo modo que los soldados ingleses podían decir: vamos a luchar contra Hitler. El Apocalipsis refiriéndose a él con una gran figura visual, el dragón, mientras que todos los demás espíritus que le siguieron son englobados de un modo tan genérico como sus ángeles. En mi poema, siguiendo ese mismo tenor bíblico, he centrado mis palabras en el dragón. Hay muchas serpientes y escorpiones, pero solo un dragón. Por supuesto que soy consciente de que tanto la rebelión como la obra de tentación a los humanos fue una obra colectiva. Cuando digo que Satán engendró, no lo hizo todo directamente él. Unas acciones de tentación y persuasión las hizo directamente, pero la mayoría fueron hechas a través de sus seguidores. De ahí que, cuando hablo del seno de la anaconda, debe ser entendido esto de un modo poético. Referencias temporales en el Evo. Como voy a hacer muchas referencias temporales al hablar del Evo, conviene que dé unas breves explicaciones. Soy consciente de que en el Evo no transcurren ni días ni semanas. Es una mera sucesión de actos de entendimiento y de actos de voluntad. El Evo existía antes de que existiera el tiempo material, antes de la creación del cosmos, y los ángeles están sumergidos en esa continuidad de actos de sus espíritus. Aunque los actos que realizan en nuestro cosmos suceden en un tiempo determinado. Es como si yo meto mi mano en un estanque de peces. Mi mano puede actuar en un lugar determinado del estanque, pero yo sigo fuera. Del mismo modo, los ángeles, cuando obran algo en el cosmos, actúan en un momento del espacio y del tiempo, pero siguen fuera del tiempo. Ellos no se sumergen en la temporalidad,
actúan en ella, observan el tiempo, pero ellos siguen en una línea temporal distinta. En el tiempo interno de un ángel, un segmento de esa línea puede ser percibido muy largo, aunque en la línea paralela del tiempo material sea muy breve y viceversa. También nosotros, que tenemos alma, sentimos que hay un tiempo que se nos ha hecho mucho más corto y otro tiempo que se nos ha hecho muy largo. Pero en esta obra, para dar algún tipo de referencia de duración en el Evo, permítaseme hablar con medidas temporales, materiales, para ofrecer algún tipo de dimensión concreta a ese continuum subjetivo que es el Evo. Sirva esa explicación para cuando en esta obra hable de horas, años o siglos en el Evo. Soy muy consciente de que en el Evo no pasan ni horas ni años, pero también para un demonio hay segmentos temporales del Evo que se le hacen largos como un año para un humano que vive en la tierra. Nótese que las almas separadas del cuerpo viven en el Evo exactamente igual que las glorias. Dios no vive en el Evo, sino en un eterno presente. Nadie puede vivir sin un antes ni un después más que Dios, pues sólo Él carece de movimiento filosófico, es decir, de paso de la potencia al acto. Infierno atenuado o infierno excruciante. El infierno es la existencia eterna sin Dios. Solo eso. Allí no hay demonios con cuerpos y colmillos que atraviesen nuestras pobres carnes con fieros tridentes ni calderos borboteantes de agua hirviendo. La idea de un infierno donde el dolor es paroxístico en todo momento es falsa. Hay que decirlo así de claro. Dios no es un mantenedor de sufrimiento en estado puro. ¿Quién puede imaginar a un ser eternamente feliz que mantuviese en un sufrimiento inimaginable a miles o a millones de seres durante toda la eternidad para satisfacer las necesidades de una justicia que exige un pago en dolor? ¿Es ese estado el lugar de un sufrimiento constante, como el que se siente en un inaguantable dolor de muelas, o como el sufrimiento que uno experimenta poniendo el brazo en medio del fuego? La respuesta es no. Indudablemente, así no es el infierno. Cierto que en el infierno hay un fuego, pero es un fuego inmaterial, símbolo del dolor. Cierto que los condenados albergan un gusano que nunca muere, pero la figura visual de un gusano que carcome el interior simboliza el remordimiento. Es verdad que en esa eternidad hay momentos de sufrimiento paroxístico, como también hay momentos de depresión en los que el condenado no quiere saber nada de nadie ni de nada, cerrándose en sí mismo, encerrándose en sus propios pensamientos, insensible a todo lo externo, durante días o semanas del Evo. Sí, existen momentos en los que el dolor llega a un nivel abrumador, momentos en los que el fuego del dolor espiritual sobre el espíritu réprobo es acerbo, como el fuego de la tierra lo sería aplicado sobre un cuerpo. Hay momentos concretos en que un demonio que no tiene cuerpo sufre con la rabia y la intensidad como lo haría un humano al que le metiesen su mano en mitad del fuego de una hoguera durante un minuto entero. Cierto que hay momentos u horas en los que el alma siente tal sufrimiento en el interior de su yo, que se podría comparar al hierro rugiente que un verdugo aplicara sobre nuestras carnes. Solo que en este caso, el verdugo somos nosotros mismos, nuestra propia mente.
nuestra propia psicología. Voy a decir un pensamiento que, por sencillo, no podemos olvidarlo. El dolor espiritual puede ser tan intenso como el dolor corporal. Por supuesto que hay sufrimientos espirituales más dolorosos que otros corporales, y viceversa. Antes de la resurrección, el alma solo puede sufrir dolores espirituales. Después de la resurrección, su dolor seguirá siendo en exclusiva espiritual. Los dolores corporales serán excepcionales, provocados por los que allí habitan. Riñas entre condenados, ataques físicos entre ellos, golpes o mordiscos. Pero serán episodios puntuales de sufrimiento corporal. Hay que rechazar como inaceptable la idea del infierno como una orgía de tridentes de acero, de puñales de filo aguzado y garras afiladas. ¿Es el infierno una región de la que se ha desentendido el Todopoderoso? ¿El Padre de esos infelices mira a otro lado? ¿Son falsas esas pinturas de los templos? No, espiritualmente hablando. Hay demonios que clavan sus recriminaciones sobre las almas sufrientes. Esas recriminaciones traspasan su alma como un tridente. Ya ves, has acabado aquí, tú que fuiste papa en la iglesia. Fuiste sumo pontífice y estás ahora entre el estiércol de la humanidad. Puede parecer que el alma se acabará acostumbrando a una recriminación así, pero los demonios ya saben muy bien qué tienen que decir a cada uno. En la tierra, un matrimonio que siempre se enzarza en las más agrias recriminaciones puede mantener el mismo nivel de convivencia sufriente, a pesar de que las recriminaciones sean las mismas durante 40 o más años. Los demonios pueden clavar esas ideas como tridentes, como garfios, como ganchos afilados, y provocar verdadero dolor en la mente, en los sentimientos de un condenado. No es que las almas pasivamente sufran y los demonios activamente hagan sufrir, como si los demonios sufrieran menos y les correspondiera únicamente el papel de verdugos. En el infierno, los hombres se hacen sufrir entre sí, los demonios se hacen también sufrir entre sí. Y ambas esferas se interrelacionan con sus propios espíritus deformes, lo que provoca continuos roces y fricciones. Sin duda, la mayor parte del tiempo, la relación en el interior de la esfera humana y en el interior de la esfera demoníaca, así como en la relación entre ambas esferas, se mueve dentro de lo que llamaríamos una relación correcta. Los momentos de recriminación o insultos son excepcionales. Las riñas no son lo habitual. En el Tercer Reich, los miembros de las SS eran como hombres demonio, y sin embargo, las relaciones entre ellos, casi todo el tiempo, eran correctas. Dígase lo mismo de la relación entre los jerarcas soviéticos en las épocas de mayor represión. Hay espíritus más malignos que otros. El espíritu que se deleita en hacer sufrir a los que hay a su alrededor tiene el ardor del odio dentro de sí. Esa ascua no se apaga y abraza al mismo portador. Esos seres de especial maldad hacen sufrir a los que están a su alrededor, réprobos o demonios, aunque tampoco es que esos tridentes se claven de forma continua. Las pinturas de las iglesias muestran que hay momentos en que eso sucede, pero no significa que eso sea constante. ¿Y qué pueden significar los calderos de agua hirviente de las pinturas de las iglesias? En los calderos solo hay algunos condenados, y hay distintos calderos, símbolo de que hay grupos de personas que tienen un sufrimiento interior, especial, dentro del estado de condenación. Y así podríamos buscar un significado concreto a cada tortura que se ha representado en la pintura y la piedra a lo largo de los siglos. Se pinta a los demonios pinchando a los que están en esos calderos. Esto no es incorrecto. El sufrimiento no viene del clima, extremo frío o calor. No viene de la naturaleza, sino de sus moradores. Tanto demonios como réprobos causan sufrimiento a los moradores de ese estado infernal. Entendido así,
esas visiones de demonios, añadiendo sufrimiento a grupos concretos de condenados, son totalmente correctas. No solo unos se atormentan a otros con recriminaciones y odio, sino que hay jerarquías, tanto demoníacas como de los réprobos, que permiten ejercer autoridad en esas dos sociedades. Con lo cual se produce sufrimiento espiritual de un modo individual, pero también de un modo grupal, de un modo espontáneo y de un modo más organizado. Esto segundo, para mantener esas estructuras de poder, poder que se reduce a ejercicio de la autoridad. Ese lenguaje pictórico no es falso entendido como una metáfora. Jesús mismo habló del gusano que nunca muere y del fuego eterno, dando comienzo con ello a un lenguaje simbólico que no pretendía acabar con esos dos ejemplos que puso. Esas torturas iconográficas se reducen, en esencia, a demonios que hacen sufrir con instrumentos, a calderos de agua hirviente y a demonios que muerden. Estos tres tipos de sufrimientos muestran un simbolismo fácil de entender de un modo enteramente espiritual, pero que no debe ser entendido de un modo material. Todas estas escenas iconográficas de tortura tienen lugar en medio de la tiniebla del infierno, que representa la tiniebla de las almas que allí moran, del fuego, el fuego del remordimiento y del caos. La sociedad demoníaca no es un orden perfecto, sino un orden con elementos de brutalidad y rebelión. Todas estas almas humanas discurren entre seres no humanos, híbridos entre hombres y animales, símbolo esos híbridos de que poseen racionalidad, pero que al mismo tiempo padecen las pasiones brutales de las fieras. Los humanos allí aparecen desnudos, para que entendamos que ya solo son almas, desnudas de todo honor y autoridad terrena. Sin duda hay una autoridad en esa masa humana de réprobos. Cualquier masa humana acaba generando una sociedad. Imaginemos a 1000 personas escogidas al azar y abandonadas en una isla. Si retornamos unos años después, sin duda se habría generado algún tipo de sociedad, y toda sociedad implica autoridad. La autoridad en la masa de réprobos se creará con criterios propios y ajustados a esa situación, lo cual no tiene por qué coincidir con los criterios de nuestro mundo. Probablemente la astucia y la maldad sean dos criterios preeminentes. En una situación selvática, la falta de escrúpulos, la malicia, la capacidad para la crueldad, son una fuerza que empuja a ciertos individuos a imponerse sobre otros. Sin capacidad de coerción física, la maldad y la violencia se convierten en elementos que ayuden a prevalecer en esa sociedad, sin duda. Cierto que hay que añadir otros elementos como la inteligencia, la capacidad para convencer a otros, de manera que la jerarquía humana infernal resulta de una combinación de cualidades, de amistades y de causas aleatorias. Por lo tanto, las pinturas que nos muestran con vivos colores cómo es el infierno no son verdaderas a nivel material, pero sí lo son a nivel espiritual. Ahora bien, el infierno es eso, pero no siempre se mantiene en ese nivel de sufrimiento paroxístico. Las pinturas no nos muestran una mentira. Ese dolor lacerante se da, pero durante la mayor parte del tiempo, allí solo hay existencia sin esperanza, sin ir más lejos en el nivel del sufrimiento. Poniendo límites a los huracanes de fuego. Es cierto que los condenados eternamente lo están porque han querido seguir un camino independiente de Dios. Es cierto que ellos no quieren saber nada del Creador, pero el Señor también está en el infierno. El Altísimo ve el infierno, lo mantiene en el ser. El Padre Celestial es bueno con los condenados, aunque ellos no quieran reconocerlo. Si los abandonara de forma absoluta, limitándose a mantenerlos en el ser, los condenados podrían hundirse sin límite en, entonces sí, una orgía de inacabable crueldad entre ellos. Después de la resurrección universal, el infierno podría convertirse en una carnicería física de no existir una intervención invisible del Altísimo.
Se clavarían las uñas entre ellos, se sacarían los ojos, se morderían. No, el infierno no está abandonado a su suerte. Hay límites, hay muros invisibles que impiden determinadas acciones. Hay leyes. Leyes cuya posibilidad de transgresión no está en manos de sus inquilinos. Si hay alguna agresión física, la herida en ese cuerpo resucitado se va sanando, bien por sus propias fuerzas naturales, bien por intervención del Señor. Un profundo corte se puede sanar por las fuerzas naturales del propio cuerpo resucitado, según el tiempo necesario aquí en la tierra para ese tipo de heridas. Mientras que si un condenado le saca un ojo a alguien o le corta una mano, pienso que Dios interviene para que se regenere con lentitud. De lo contrario, a lo largo de la eternidad, el infierno acabaría lleno de tuertos, mancos y otro tipo de mutilaciones. Aunque pienso que las agresiones físicas, las graves y las menores, normalmente están impedidas por Dios. En el infierno hay demasiado odio. Los humanos acabarían de otra forma, siempre en un estado demasiado lamentable. No se trata únicamente de que Dios impida determinadas formas de infligir sufrimiento corporal, sino de que Dios pone límite al sufrimiento físico que unos pueden provocar en otros. No es que el trato en el infierno sea exquisito y educado. Dios, por razones determinadas, puede permitir agresiones físicas, riñas corporales y excepcionalmente heridas mayores. Pero el sufrimiento físico tiene que ser excepcional. Sería tremendo pensar en el Averno como una perrera en la que los seres humanos se muerden entre sí como si estuvieran en jaulas. Una cosa es la agresión espiritual entre ellos, y otra muy distinta son las heridas físicas. Aquí no vale decir, ellos se lo han buscado, porque Dios es mejor que ellos. El sufrimiento espiritual que se infligen es inevitable. Si están juntos, ellos son así. El Omnipotente tiene que intervenir para evitar que cada condenado vaya creciendo en odio, en desesperación, sin alcanzar nunca el fin. De lo contrario, caer en el infierno sería como hundirse en un abismo en el que uno no termina de caer. Un abismo en el que cada alma sería arrastrada hacia mayor odio y rabia. En la naturaleza de la tierra observamos que se forman huracanes, pero Dios ha dispuesto medios para que se vayan deshaciendo. En el infierno también se forman esos huracanes de rencor y aborrecimiento, y también allí Dios ha dispuesto los medios para que se deshagan. Nivel esencialmente estable de sufrimiento. Cualquier mente sensata entiende que el nivel de sufrimiento debe mantenerse esencialmente estable durante la eternidad. De lo contrario, cada alma condenada, antes o después, como si fuera un agujero negro, iría comprimiéndose en su odio, con presiones internas cada vez más inhumanas en su nivel de dolor, sin que alcanzara nunca límite alguno. Siempre es posible sufrir un poco más. El odio llama a más odio. Dado que no existe ningún mecanismo psicológico que pueda ejercer la función de barrera final para contener el odio, la rabia y la desesperación, esa barrera la tiene que poner directamente el Creador. Lo mismo tiene que suceder con la tristeza. Si no fuera así, la depresión acabaría siendo absoluta. El condenado pasaría toda la eternidad tan inactivo, ausente y carente de reacciones como un trozo de musgo o una seta. El musgo y la seta están vivos, pero su vida está reducida a lo mínimo. También aquí en la tierra hay seres humanos que acaban todo el día con una mirada vacía, sin mirar ya nada, sin pensar nada. El único mecanismo que puede contener ese círculo vicioso es la gracia, la ayuda invisible que viene directamente de Dios. No es una gracia salvífica, están totalmente cerrados a ella, pero sí que es una gracia que refresca al alma, que le da nuevas fuerzas naturales, que ilumina su entendimiento, que le otorga nuevos ánimos para seguir viviendo. No solo ánimo, también le da fuerza para hacer lo que debe en el orden natural, para sobreponerse con energía a las pasiones descontroladas que, como un fuego, no encontrarían límite en su acción devoradora.
Si Dios no lloviera sobre esas almas la intensidad creciente del fuego espiritual, no tendría límite en el interior del alma humana o del espíritu demoníaco. En los tratados de teología, cuando se habla de gracia, respecto a los viadores, se refieren a la gracia sobrenatural. Es decir, se refieren a las mociones recibidas en el alma que provienen directamente de Dios y que mueven a un bien sobrenatural. Mueven, por eso se le llama también moción. En el caso de los condenados, solo pueden recibir de Dios gracias naturales, es decir, mociones que también provienen directamente del Altísimo y que, como si de un rayo de luz se tratara, mueven al alma a bienes naturales. Esas inspiraciones, recuerdos, sentimientos, etc., impulsarán al condenado, unas veces a moderar su odio, otras a salir de la tristeza, otras a interesarse por un bien natural, la amistad, el conocimiento, etc. Sirva esta distinción entre gracia natural y sobrenatural para el resto de la presente obra. Pero lo propio de la gracia, sea natural o sobrenatural, es que proviene directamente de Dios. Si el ánimo, la consolación, cualquier otra emoción positiva, proviene de las criaturas, entonces hablaremos en general de ayuda. A veces usaré la palabra latina adiutorium para referirme a este concepto del adiutorium divinum in inferno, y que no haya ninguna duda de a qué me estoy refiriendo. En el estado de condenación eterna hay una acción directa de Dios, que es la gracia natural, y hay una ayuda indirecta que proviene de las criaturas que rodean al espíritu condenado. Este adiutorium, esta ayuda, existe porque los demonios pueden asistirse entre sí, darse ánimos, consejos, etc. Es un lugar de odio, pero no solo de odio, y no solo los sujetos que le rodean, sino también las cosas que le rodean. Por ejemplo, un humano réprobo puede leer un libro y sacar buenos propósitos naturales de esa lectura. Un réprobo puede leer con placer el sobre la vejez de Cicerón o las meditaciones de Marco Aurelio, la literatura china o la japonesa, y sacar consejo de esas lecturas. Puede contemplar la armonía del cosmos y sentir su belleza, y de ahí salir con ánimos para seguir viviendo. Puede contemplar la historia universal, las obras de arte, profundizar en el conocimiento de la biología. Otros, por tendencia de su personalidad, se inclinarán más a la amistad, a la vida social. Las ayudas que reciben los réprobos están dispuestas por la providencia divina, providencia que mueve las causas intermedias. Dios cuida tanto a los condenados, réprobos o demonios, como a sus hijos mientras estaban en el mundo. No necesitan menos su cuidado los condenados que los viadores. Sin la divina providencia, los condenados se hundirían en los peores sentimientos, sin que ese hundimiento tuviera fin. Y ese adiutorium se combina armónicamente, se entrelaza con la acción directa de la gracia, las cuales provienen directamente de Dios y van derechas al alma humana o al espíritu demoníaco. Las ayudas naturales no sólo son necesarias para evitar que el alma se vaya llenando de más odio, sino también para contener la tristeza. La tristeza se puede comparar al frío que congela. El alma acabaría congelada en un estado en todo igual a la depresión. El sujeto seguiría vivo, pero reducida su vida al mínimo movimiento interno de las potencias intelectuales y de la voluntad. Sería como una vida latente, sin dar signos de vida al exterior. Esas personas depresivas que pueden estar mirando hacia el suelo durante horas son un ejemplo del estadio final al que llevaría la tristeza suprema del infierno. Aquí, en la tierra, los sujetos que están en un estado depresivo tan grave lo están por su psicología, no por su cuerpo. Los condenados en el Tártaro, con los condenados en el Tártaro pasaría lo mismo, exactamente lo mismo. Es la psicología deformada por el pecado la que les reduciría a ese estado de pérdida de cualquier ilusión. El único modo de romper ese círculo vicioso es que los rayos de Dios calienten ese hielo y el alma torne a ponerse en marcha, poco a poco. Cada alma del Tártaro acabaría en el huracán más furioso de rabia,
un huracán sin fin, o en un estado de perfecta depresión. Dios tiene, en ocasiones, que llover sobre esas almas ardientes de fuego. En otras almas frías y congeladas, Dios las calienta con sus rayos para que la vida natural siga presente en un nivel aceptable, la vida natural de la psicología de un ser humano o angélico. La fantasía de un reino infernal totalmente independiente de Dios no es posible. Todos acabarían descendiendo sin fin en un abismo interno de fuego cada vez más aterrador. Otros finalizarían en un estado de vida latente. Mantener en la existencia unas eternas ascuas de odio sería espantoso, por más que ellos sean causa de ese fuego. Mantener en la existencia unos cadáveres vivientes tampoco tendría más sentido que mantener un pabellón de miles de personas mirando el suelo o la pared de enfrente durante años y años. Cierto que el infierno contiene almas con ese fuego abrumador y almas con esa muerte depresiva en su interior. Pero, como los huracanes de la tierra, esos torbellinos se deshacen y vuelve un estado de calma. Calma que en el infierno nunca será perfecta, mientras que la situación de los hombres o demonios hundidos en la depresión se asemeja a los ríos congelados, en los que el agua, tras un duro invierno, acaba abriéndose paso entre el hielo y arrastrando esos bloques de muerte psicológica. El omnipotente en el infierno deshace los huracanes de odio y deshiela los ríos congelados. El problema teológico se plantearía en el hecho de qué sentido tendría mantener en la existencia a una criatura que ya únicamente fuera fuego de odio, o a otra que fuera únicamente inactividad cadavérica. Mantener una cierta medida de lo uno y de lo otro. Odio o tristeza. No plantea ese problema teológico. De hecho, aquí sobre la tierra ya vemos que algunos viven toda la existencia con una cierta mayor o menor medida de esos dos elementos. Dios no puede evitar la permanencia de un cierto nivel de esos elementos de odio lacerante y de depresión aguda si la persona resiste su ayuda. La única manera de evitarlo sería quitarle el ser. Ahora bien, teológicamente, el hecho resulta totalmente diverso si esas dos características pasaran a ser el todo de ese ser finito. Porque la cuestión que debemos plantearnos una y otra vez es ¿qué sentido, por parte de Dios, tiene mantener la existencia de millares de condenados? Si no enfocamos la cuestión de cómo es el infierno bajo la guía del sentido que tiene en sí mismo considerado y en relación a Dios, incurriremos en la crueldad teológica. Según consideremos cómo es Dios, así entenderemos qué es el infierno. Los que han configurado en sus entendimientos una imagen cruel de Dios han desarrollado una cruel idea del Averno, mientras que otros creemos que el infierno es un lugar de tristeza, pero mitigado por la mano de Dios. La vida en el infierno es cruel a veces, pero no es terriblemente cruel en cada momento, y eso sin fin. Insisto, con toda razón, sin exagerar lo más mínimo, el odio se puede comparar al fuego por su ardor. Cada condenado, al final, tras esa fase ardiente de ira y rabia, acusa del golpe brutal entre el odio y la realidad. Una realidad que ellos no pueden cambiar y que saben que no pueden cambiar. Esa frustración genera, sin duda, una poderosa tendencia a una depresión profundísima. Si Dios no lo impidiera, cada alma, cada demonio, se cerraría en sí mismo. Serían como tortugas aisladas en su caparazón de tristeza. Ya no atenderían a nadie que tratara de comunicarse con ellos. Vivirían una existencia muda, como la del enfermo mental, embobado, que no piensa en nada. Los condenados con sufrimiento lacerante encontrarían la calma solo llegando poco a poco a un estado en el que no pensarán en nada. ¿Es el infierno la agrupación de millones de seres tortuga manteniendo una vida casi vegetal? ¿Es algo así lo que Dios mantiene en la existencia? Si Dios
se desentendiese de los destinos de los desgraciados que están en ese estado, el infierno o sería una orgía de rabia o sería una masa de seres tortuga. ¿Pero Dios puede desentenderse de ese lugar? ¿Un Dios que es completa bondad podría ser indiferente a estos desdichados hijos suyos? Estoy seguro de que no. La cuestión no es si ellos merecían ese estado lacerante, sino lo que sería bueno o no que Dios permitiese. Frente a un infierno lacerante, creo en la existencia de un infierno moderado. Frente a un infierno que siempre sea fuego, creo en un infierno en el que hay fuego. Obsérvese que creo en el fuego eterno, en un fuego inextinguible que nace del interior del yo del condenado. Pero no pienso que nadie esté durante siglos sintiendo lo que sentiría si estuviera colocado sobre una parrilla material sobre un fuego físico.